Muy buenas tardes. Se llenó de odio. Bruno Rodríguez Parrilla tiene el cortisol a full. Después de las últimas sanciones que corresponden, por supuesto, a las celebraciones por el 26 de julio del régimen. Bueno, el obeso canciller de la dictadura ha acusado a Washington de ejecutar una agresión contra el derecho humano de cientos de miles de personas en muchas partes del mundo para acceder a los servicios de salud. Vamos, estemos claros, las sanciones son contra quienes roban a los profesionales cubanos la mayor parte de sus salarios en las llamadas misiones, que son formas de esclavitud moderna, y contra empresas que la misma dictadura cubana ha creado para burlar el embargo. Y claro, como no podía ser de otra manera, Bruno acusa a Estados Unidos de lo que ellos mismos han generado. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos sigue negando la existencia de un asedio económico contra Cuba, les resulta cada vez más difícil ocultar sus intenciones genocidas, su deseo de provocar una crisis humanitaria, dice el enérgico canciller. ¿A quiénes sancionaron? Bueno, a Ceiba Investment, al Centro de Investigaciones del Petróleo, a la comercializadora de servicios médicos cubanos, a Coral Marítima, la nueva que se inventaron, a Orbit, la tapadera del régimen para ocultar las remesas de los militares, a la terminal de contenedores del Mariel, a la Unidad Central de Cooperación Médica. ¿En serio es un castigo a todo el pueblo, como dice Bruno, o esto es sencillamente un golpe demoledor a las finanzas de Gaesa y de los militares cubanos que mantienen el control de la isla? Pero la noticia del día ni siquiera es esa. Hoy se va de la isla Meliá. Sí, es el fin de una época. Afectan inmensamente porque muchas personas quedan fuera, muchos lugares quedan cerrados, no hay flujo de turismo, no hay entrada, no hay economía y la afectación es grande, grande. ¿Recuerdan ustedes cuando nos botaban de los portales de los hoteles porque no podíamos ni acercarnos allí? A mí al menos no se me olvida. A mí no me da pena ninguna. Pero algunos tienen síndrome de Estocolmo. Meliá y Iberostar son dos cadenas que es muy penoso que se vayan de mi país porque son dos cadenas que son respetadas y queridas por todo el pueblo cubano, porque es la que nos aporta turismo en mi país, que es un país turístico, mi país es una joya, Cuba es una joya, lo que necesita de que el bloqueo americano es el que no ha provocado toda esta historia. Me pregunto a cuántos hoteles habrá ido este señor en sus vacaciones. Vamos, a juzgar por su acento. En fin, de personajes como estos estamos llenos. Que le pregunten a Roberto Carlos Chamizo, por ejemplo, por el embargo. A lo mejor lo invita a su nueva piscina infinita. ¿Que cuáles son las consecuencias? Bueno, este cubano lo tiene claro. Ya lo decía Pablo Milanés y al parecer la decrépita dirigencia comunista quiere llevarlo a cabo. Será mejor hundir la isla en el mar antes que cumplir con las condiciones para que termine el embargo o bloqueo, como lo quieren llamar. ¿Cuáles son? Liberar a los presos políticos, a todos liberarlos, no expulsarlos del país, devolver lo que se robaron, convocar elecciones libres y democráticas. Ya hundirse Cuba en el mar es como que el mar ya tape la isla. Si se van las cadenas de turismo de Cuba, de los hoteles, claro, si el turismo es todo para mí y para mi ámbito donde yo me desenvuelvo, el turismo es todo. En fin, soy Mario Pentón, no se pierde el análisis de todos estos temas aquí en Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y después de 36 años de presencia en Cuba, Meliá pone fin a todas sus operaciones en la isla. La empresa atribuye la decisión a las crecientes dificultades operativas, legales, financieras, en un contexto, por supuesto, marcado por las sanciones de Estados Unidos, por la caída en picada del turismo y la profunda crisis económica cubana. ¿Qué significa esta salida y la de las demás empresas para el régimen y para el futuro del turismo en Cuba? Lo analizamos con Elías Amor, economista cubano. Elías, bienvenido, Martí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Esto es, el fin de una era. Meliá, bueno, al menos mi generación recuerda muy bien a Meliá. Yo no voy a un hotel Meliá ni aunque me lo regalen, porque recuerdo cuando era un niño cómo nos botaban de las entradas de los hoteles, porque los cubanos no podíamos pisar un hotel de esos, porque eran los hoteles para los extranjeros
nosotros éramos seres de segunda. Entonces, con Meliá hay un cariño especial ahí que le tengo que no guardo gratos recuerdos de Meliá, y puedo decir que no me entristece para nada que las sanciones la hayan tocado. Pero, ¿qué significa la salida de Meliá para el régimen cubano y para la economía de la isla? Bueno, yo creo que supone el fin no solo de una etapa, sino también de un modelo. Yo me acuerdo más que tú, porque soy más viejo, de cómo a Cuba no se podía ir de turismo en los años 60, 70, incluso en los 80, solamente iban los dirigentes comunistas de aquí, de los partidos europeos, iban a Cuba a unos viajes que le llamaban de cultura, en que les adoctrinaban en los valores de la revolución, pero realmente el turismo, cuando se abre, es en los años 90, cuando se produce la caída del Imperio Soviético, y a Fidel Castro no le queda más remedio que autorizar el turismo, porque él no quería turismo en Cuba, él no quería que entraran a Cuba los turistas. Y la buena prueba de ello es que en una rueda de prensa histórica, una periodista argentina le preguntó que por qué los cubanos no podían entrar en los hoteles, y él tranquilamente dijo, porque no ganan dólares. Y como no ganan dólares y los hoteles hay que pagarlos en dólares, no pueden entrar en los dólares. Ese era Fidel Castro, y ese era el sentido que tuvo el turismo en Cuba. ¿Y cómo lo construyó? Pues muy sencillo. En aquella época había un ministro de Exteriores que se llamaba Robertico Robaina, que era muy amigo del ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, líder del sector hotelero mallorquín, que es uno de los grandes éxitos hoteleros que hay en España. Y a raíz de esa relación, en pleno gobierno de José María Aznar, fue como se fraguó la amistad que permitió la entrada en Cuba, en contra de todas las expectativas que teníamos aquí en España, de la cadena Meliá, Sol Meliá, que en aquella época era la misma compañía, y que se encargaron de convencer a Fidel Castro de las bondades del sistema. En cierto modo le adoctrinaron diciéndole, mira, en España nosotros tenemos zonas en las que hay un predominio del turismo de sol y playa que permite a los trabajadores pasarse una temporada en Mallorca al sol, disfrutando de las bondades del clima, y dicen que Fidel Castro se conmovió por esa descripción, y fue por lo que autorizó, sin concurso internacional previo, sin subastas a la que competir diferentes empresas, sino simplemente adjudicando a dedo, como hacía y como ha hecho durante 67 años el régimen comunista, ¿verdad?, que adjudica los grandes contratos y las grandes operaciones, y así entró esta cadena hotelera que llevaba un modelo de política turística que había sido exitoso en la España de los años 60, el modelo Sol y Playa. Pero ese modelo llevado a Cuba en los años 90 del siglo pasado, cuando ya casi estábamos en el siglo XXI, pues no era el mejor modelo para Cuba. Y eso se vio desde el primer momento, porque la isla se metió en una carrera de crecer el número de viajeros, de aumentar el turismo, hacían unas campañas de marketing absolutamente borrosas y dubitativas aquí en Europa. Yo lo comentaba con colegas míos que se dedican al marketing y me decían, las campañas de Cuba no dicen nada. Y es que no podían decir nada porque no tenían nada que ofrecer, nada más que sol y playa. Lo mismo que ofrecía Mallorca, Benidorm y los grandes destinos consolidados de España. Con lo cual, la apuesta por Cuba fue una apuesta a ver, esperar qué ocurre. Yo recuerdo que en algunas declaraciones de la cadena Meliá se decía que, bueno, que a lo mejor a corto plazo no habían los resultados esperados, pero que a medio y largo plazo valía la pena hacer la apuesta. Pues no valió la pena. Llevan ya 4 años cayendo la cifra de negocio, el grado de ocupación, los ingresos en picada, y llegó el momento de que los consejos de administración le llamen la atención al gerente y le digan, oiga, ya va siendo hora de que usted tome una decisión, porque no puede ser que los niveles de rentabilidad en Cuba sean la 10ª parte de los de Asia, que es lo que está pasando con la cadena. Y hasta se tomó la decisión. Esto no se toma de un día para otro, además. Es el relato castrista de que ha sido las sanciones y el odio de Estados Unidos. Yo eso no me lo creo nunca, y procuro explicarle a la gente que ese es un relato que le va muy bien a Bruno Rodríguez y a Cosío, por decir algo. Pero si usted piensa objetivamente, una multinacional como Meliá,
que tiene muchísimos miles de trabajadores y que tiene un nivel de facturación y que es una multinacional muy importante, no toma una decisión como esta de un día para otro y mucho menos por unas sanciones de Estados Unidos. Sí, déjame regresar un momentico. Dijiste Sí. algo que me llamó mucho la atención. Déjame regresar a eso. Fidel Castro se conmovió con los trabajadores españoles, ¿no? Porque a los cubanos le pagaban espejitos. Increíble. Ojalá que la gente en Cuba vea, como lo vemos desde fuera, cómo este hombre odiaba profundamente al pueblo cubano y como es que su padre luchó con los españoles contra los mambises y él, Claro. Fidel Castro, era un tipo anticubano absolutamente. Es decir, cómo utilizó a los cubanos, lo que le pagaba era una miseria. Y bueno, por supuesto que Meliá se prestó para eso. Meliá era parte de todo este descaro. Elías, por favor. Sí, a Meliá lo que le vino muy bien fue el modelo que Fidel Castro les ofreció, que es un modelo que ellos normalmente no lo practican. La cadena Meliá es una cadena que compra hoteles y compra no solo el hotel, sino la superficie en la que el hotel está establecido, y eso es lo que practica en Asia, en los resorts de Asia donde está muy bien posicionada, o en República Dominicana, Cancún, que también tiene una presencia muy importante. ¿Por qué? Pues porque eso aumenta el valor de la compañía. Pero en Cuba nunca Meliá ha sido dueña de los hoteles. Los hoteles eran del régimen. Y el régimen además llegaba a unos acuerdos de empresa mixta, según los cuales la acción de oro la tenía el régimen comunista. Meliá era simplemente el que lava las toallas y sirve las comidas, limpia los baños en los hoteles. Ese servicio es el que da Meliá. Y claro, para dar ese servicio rentablemente, lo que hacía Meliá era pues no pagar lo que debía de pagar, evidentemente. Eso es así. Mientras que en República Dominicana los salarios son de mercado, en Cuba pues ya sabemos cómo funciona, mediante entidades interimpuestas, el recomendado del partido que no sabe lo que es hacer una cama y lo mandan como gobernanta. Bueno, pues todo este tipo de cosas las ha tenido que aguantar la cadena durante estos últimos años. Pero mira lo que yo te digo. Yo creo... Con gusto, no las ha tenido, las ha aguantado con gusto y complicidad. Las ha aguantado, ha sido aguantón y no le ha quedado más remedio porque si no le daban paseo, puerta. Y hoy me ha llamado la atención que ya salieron algunos titulares diciendo que vienen las empresas hoteleras americanas. No, eso no es verdad. Las empresas hoteleras americanas anteponen la compra de activos antes de tomar decisiones de gestión y no van a entrar mientras que exista el régimen comunista imponiendo arrendamientos a largo plazo, cesión de suelo, cesión de edificios. Eso las cadenas hoteleras americanas no lo van a desarrollar. Y por mucho que lo intenten, no lo van a conseguir. Entonces, que se lo quiten de la cabeza, que el sector hotelero tiene unas características y todos las conocemos, y es que se busca el territorio, se busca el suelo y el edificio para aumentar el valor de los activos de estas multinacionales. De este cajón. Ahora, económicamente, ¿qué significa la salida de estas empresas españolas de la isla? ¿Va a ser un golpe o ya sencillamente para lo que daban? No, yo creo sinceramente que esta es una decisión que se ha tomado a tenor de las previsiones de lo que va a ser la entrada de turistas en Cuba en los próximos meses. Date cuenta que en los 6 primeros meses de este año han entrado solo 300 y pico mil turistas en Cuba, que es una cifra que si la contrastas con lo que ha llegado a República Dominicana, te das cuenta del fracaso del modelo, porque a la República Dominicana han llegado 2,5 millones. Entonces, es una diferencia abrumadora que dice algo más que estrictamente unas sanciones o un miedo a no sé qué. La caída del turismo en Cuba ya empezó hace años, inmediatamente después de la pandemia. Y desde entonces ha ido cayendo y las previsiones para este año son muy malas porque ya pasó la temporada alta y lo que viene ahora es la época de los ciclones, de los sargazos, de las malas aguas, y muchos turistas europeos sobre todo modifican sus itinerarios hacia destinos en la propia Europa. Con lo cual yo creo que lo que ha hecho la cadena Sol con muy buen sentido es cerrar aquello que no se estaba poniendo en explotación y decir adiós, y no se sabe si lo han hecho para siempre o momentáneamente. Yo creo que si el régimen cambia, mañana vamos a tener de nuevo a la cadena Sol tocando en la cadena Meliá tocando en la puerta para poder entrar en Cuba de nuevo.
pero si el régimen no cambia, tengo la sensación de que es una pareja rota. Sí, ahí va. ¿Qué tendría que pasar, no, para que estas empresas regresaran? Pues hombre, yo creo que la única solución es que se privaticen los hoteles y que se vendan en subasta pública a las compañías hoteleras que los quieran gestionar. Y esos hoteles pues pasarían de ser del Estado comunista, que yo no tengo ninguna justificación para que un país, un gobierno, un Estado sea dueño de hoteles. Eso no entra en la cabeza de nadie. El hotel es una empresa privada que debe de pertenecer a actores privados, a empresas privadas. En Cuba la manía es que los hoteles tienen que ser del Estado, vaya usted a saber, de Gaesa o de los órganos correspondientes, ¿no? Pero bien, solo si hubiera una privatización del sector, yo creo que estas multinacionales volverían de nuevo a Cuba. Pero si no, me da la sensación de que hay en este momento una apuesta muy clara por los mercados asiáticos y en concreto Vietnam, en donde se está concentrando mucha inversión turística, sabiendo que es un destino con un desarrollo espectacular. Sí, un país comunista, pero con economía de mercado. Sí. Claro, es comunista, pero la economía es de mercado. No quiero yo eso para Cuba, sinceramente, lo he dicho muchas veces. Yo quiero que Cuba sea un país democrático. Pero mira tú por dónde la inversión se va a Vietnam. El Cangrejo sí quiere esto para Cuba y tengo entendido de que ya está moviendo, el nieto de Raúl Castro me refiero, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que ya está moviéndose en función de venderle los hoteles de Cuba a compañías, le da igual que sean americanas, que sean de Oriente Medio. Él cuenta con la gente de Oriente Medio, no sé quién le vendió el cuento de que Oriente Medio va a venir a salvar al régimen cubano. La familia Trump y la administración Trump tienen las mejores relaciones con la gente de Oriente Medio, pero bueno, ellos están en esa historia y por ahí van los tiros. Quieren hacer una privatización, pero una privatización a la rusa, una piñata es lo que quieren hacer. Yo creo que el futuro del turismo en Cuba, si tú me permites un minuto, te hago mi reflexión, no debería volver a ser este sol y playa de gente que llega con chancletas, pagando billetes de avión de 200, 300 dólares y con una estancia mínima de una semana para gastarse lo menos posible por día. No, yo creo que Cuba tiene una belleza natural y un patrimonio monumental e histórico y tiene unas construcciones espectaculares, históricas también, que permitirían apostar por un modelo como el que ya se estaba apostando en los años 50, de turismo de lujo. Yo creo que Cuba haría en el Caribe un hueco enorme en el modelo turístico si se posiciona en el lujo, porque, por ejemplo, las residencias azucareras podrían ser una cadena en lugar de hoteles baratos, hoteles de lujo, para viajeros que lo que quieren es recrear un momento de la historia disfrutando durante unos días. Hay villas en Melvedado, en Miramar, que se podrían convertir perfectamente en hoteles de lujo, que los hay en España, parecidos, aprovechando que España también tiene una historia tremenda. España tiene, por ejemplo, la red de los paradores del Estado, que fíjate, es una empresa estatal que lo que hizo fue rehabilitar los castillos que andan por toda España para convertirlos en hoteles históricos. Y esa cadena funciona de maravilla. El modelo de sol y playa en Cuba ha sido un fracaso. Y yo creo que ahora hay que ir a otro concepto, a otro modelo, más parecido al de las Bahamas, al de las islas caribeñas que apuestan por lo que fue Cuba ya en los años 50. Tampoco, con cualquiera que hable uno de aquella época, te lo dice. La Habana era la capital del lujo de América Latina. Bueno, pues volver a eso, yo sé que es difícil, viendo cómo está el país destruido y viendo, pero el potencial que tiene Cuba para aprovechar eso es extraordinario. Es una sugerencia que dejo ahí en el aire. Muchísimas gracias, Elías Amor. Por supuesto, estaremos muy pendientes aquí en Martín Noticias de todo lo que está ocurriendo en la isla. Gracias, Elías. Bueno, discúlpame por el corte. Gracias a ti y hasta la próxima. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón. Y Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 2 funcionarios y 9 entidades cubanas vinculadas al sector energético, las misiones médicas, las finanzas y las operaciones relacionadas con Gaesa. Entre los designados aparecen el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, la Unidad Médica de Cooperación. Y esto es importante porque ya lo habíamos pedido en un live anterior.
la comercializadora de servicios médicos cubanos, la terminal de contenedores del Mariel, Orbit y varias empresas del sector petrolero. Washington sostiene que algunas de estas estructuras servían para financiar al régimen, explotar laboralmente a los médicos cubanos y proteger a los activos vinculados con Gaesa, el conglomerado militar. Para analizar el alcance real de estas medidas, conversamos con Hugo Achá, profesor de contraterrorismo, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Querido Hugo, bienvenido. Querido Mario, como siempre es un verdadero placer. Mil disculpas por el sonido ambiente, pero estoy en el Aeropuerto Internacional de Miami en este momento. ¿Qué es lo más importante de esta nueva ronda de sanciones y qué la diferencia de las medidas anteriores? Sin quitar ningún tipo de relevancia o de importancia a las sanciones ya establecidas o a las otras entidades y personas contempladas en este último paquete, en mi opinión, desde el punto de vista de una investigación que tú acompañaste desde sus inicios, apreciado Mario, la inclusión de los funcionarios del sector de la salud y, sobre todo, la inclusión de la comercializadora de servicios médicos cubanos, Sociedad Anónima, es per se la sanción más relevante y el golpe más duro a la estructura financiera del régimen. Solo como ejemplo, 11.3 billones de dólares a confesión de parte, apreciado Mario, de acuerdo al reporte publicado por el Ministerio de Salud de Cuba en la gestión 2018 y 2019, era lo que esta entidad producía a partir de un esquema de trata y tráfico de personas, trabajos forzados y tratamiento análogo a esclavitud. Aún hoy, a pesar de toda la labor que también tú acompañaste, que bajó de 73 a poco más de 50 países en los cuales están desplegados estos, entre comillas, médicos cubanos, hoy, de acuerdo a estimaciones serias, al menos 4.8 billones de dólares todavía fluyen hacia las arcas del régimen dentro de esta operación. Por lo tanto, reitero, haciéndome cargo de la opinión, creo que esa inclusión es el golpe más duro al esquema de triangulación de recursos, lavado de capitales y al uso de actividades ilícitas para financiar al régimen. Vamos a ver algunas de las reacciones. El republicano y representante del sur de la Florida, Carlos Jiménez. Cualquier país que continúe participando en el perverso esquema de tráfico de personas del régimen cubano está facilitando la esclavitud moderna. Votaré para retirar la financiación de Estados Unidos a los países que colaboren en la opresión del pueblo cubano, y esta es la posición también de María Elvira Salazar y del congresista Mario Díaz Balart. ¿Qué te parece esto, Hugo? Absolutamente importante. El congresista Carlos Jiménez, la congresista María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart, el hoy secretario de Estado, entonces senador Marco Rubio, aliados esenciales en esta lucha. Si hay dos actores que yo creo que uno debería apuntar, pero con un dedo acusador hoy, más allá de este medio centenar de países que todavía insisten en esto, es México, que hoy día se ha convertido, junto con Venezuela, donde todavía permanecen, esto es importante, personal, otra vez usemos las comillas, médico desplegado. México es el más importante receptor, facilitador y cómplice de esta situación hoy en día a nivel global. La otra, la responsabilidad inherente y que no debemos olvidar de la Organización Panamericana de la Salud, que se encuentra en corte, en el caso de Matos contra Pajo, en cortes federales, por haber participado de manera activa y directa en la facilitación de este esquema, y que todavía debe no solamente aceptar sus responsabilidades, sino compensar debidamente a las víctimas de trata y tráfico, a las cuales facilitó para su explotación, en conjunto, todo hay que decirlo, con el Partido de los Trabajadores y la administración de la entonces presidenta Dilma Rousseff y el compromiso político de Lula da Silva. Estados Unidos sancionó al ministro de Salud, a la Unidad Central de Cooperación Médica y a la comercializadora de servicios médicos. ¿Qué consecuencias tiene esto para los gobiernos que todavía contratan estas brigadas médicas? ¿Qué consecuencias concretas puede tener? Bueno, primero, y yo creo que fundamental lugar, algo que desde la Fundación se promovió desde el inicio, la absoluta negación de cualquier tipo de impunidad. Porque aquí vienen pues, cuestiones interesantes. Al sancionar al ministro, al sancionar al personal de salud, admitimos que hay una responsabilidad que no es única de los miembros del régimen.
es solidaria, conjunta y cómplice con aquellos funcionarios de los países que facilitaron, facilitan y continuarán facilitando esto a menos que sufran sanciones. Debe decirse, porque todo está documentado, de que entre ellos, por ejemplo, está hoy día la máxima autoridad ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud, que cuando era parte del ejecutivo del gobierno brasilero fue un ardiente apoyo y soporte para la implementación del entonces llamado Programa Mais Médicos. Creo que es fundamental el decirle hoy día a todos aquellos países, entidades, corporaciones, bancos, funcionarios públicos y privados de todos estos países, se acabó la fiesta, es hora de pagar la cuenta por haber participado en un esquema ilegal. Ahora, Washington dice que algunas de estas empresas, por ejemplo, hay una que es muy evidente que está trabajada desde Cuba, que es Ceiba. Algunas de estas empresas fueron utilizadas para mover o proteger activos que son vinculados a Gaesa. ¿Cómo funcionan normalmente esas operaciones de evasión de sanciones, Hugo? Porque además, la próxima semana tengo un reportaje sobre esto destapando algunas de las figuras claves que han participado en este tipo de operaciones y que luego cuando se retiran vienen a vivir a Estados Unidos. Increíble. De una forma extremadamente aviesa, ladina, pero muy inteligente. Solamente regresando al tema de la cuestión de la explotación de las brigadas médicas. Apreciado Mario, si puedo sugerir para esa investigación un nombre, Neuronics Mexicana Sociedad Anónima, una entidad que intermedió el pago, que ha reemplazado en cierta medida creando un filtro para que la comercializadora de servicios médicos cubanos opere en México. Y estas y otras entidades, esto es importante también incluirlo, hicieron inversiones directas en otras empresas conectadas, porque había algo extremadamente inteligente y estratégico en el esquema en el cual se creó y se incluyó a la comercializadora de servicios médicos. Se la creó como una entidad privada y se le hizo depender del Ministerio de Salud. Entonces, no es una parte integrante en apariencia de estructura corporativa de Gaesa y no está dentro de ese pulpo al cual se ha hecho referencia y que tiene billones de dólares ya detectados a través de reportajes como el realizado por el Miami Herald y por Nora Gámez. Pero se convertía en la principal fuente de generación financiera y aparecía luego como inversionista de varios de estos proyectos en infraestructura, hotelería y otros servicios que le permitía el lavado y la triangulación de recursos al régimen. Ahora, ¿qué riesgo concreto enfrentan? Porque la gente habla, hay sanciones y más sanciones, y claro, las sanciones no son nada. ¿Qué riesgo concreto enfrentan los bancos, las navieras, las aseguradoras, las empresas que están haciendo negocios con esas entidades mencionadas? Bueno, el primero, la absoluta negación del espacio financiero, operativo, corporativo y legal norteamericano. Segundo, que no es menos importante, la sanción a sus ejecutivos, a sus integrantes, a los miembros de sus directorios. Y finalmente, a donde yo creo que debe llegarse, también a aquellos funcionarios públicos con rangos de cargo, por ejemplo, político o de elección en gobiernos extranjeros o en entidades como, reitero, disculpa la insistencia, la Organización Panamericana de la Salud, porque no debe, volviendo al punto inicial, haber ninguna impunidad para este esquema. La terminal de contenedores de Mariel, tan importante porque el régimen invirtió ahí muchísimo dinero, por cierto, hay muchos indicios de una corrupción generalizada en esa inversión. ¿Puede esta medida afectar el comercio exterior de una manera significativa? Absolutamente. La terminal del megapuerto del Mariel es objeto de una investigación separada que en algún momento también se ha desarrollado y de la cual debe hacerse, yo te diría, una situación específica. ¿Por qué razón? No es solamente el hecho de la corrupción vinculada a Odebrecht, un nombre muy familiar en algún momento y que no debería ser dejado en el olvido, no solo por lo que ha implicado en términos de corrupción, triangulación y lavado de activos, sino por lo que después significó la presencia china en estos lugares. Hay que recordar que este tipo de facilidades, al final, para los adversarios de los Estados Unidos, no solamente implican el tema del comercio, que se vería severamente afectado por las sanciones, sino porque generalmente son instalaciones de uso dual. Vale decir, se usan para el comercio, se usan para la parte financiera, pero son también potenciales bases para uso y despliegue de medios militares. Y por último, Hugo, ¿crees que estas designaciones pueden ser el inicio de una investigación todavía más amplia sobre las redes internacionales de Gaesa? Debe hacerse una investigación mucho más amplia. Solamente te mencionaba el tema de Odebrecht.
Una de las cuestiones que demoró muchísimo tiempo y fue parte de la investigación que desarrollamos es el tema de Odebrecht USA, esta terminal en la que yo me encuentro. En muchos lugares en el sur de la Florida, cuando tú levantas la vista, aquí al alcance simplemente de donde puedo ver, todavía encuentras en stencil el nombre de esa compañía que fue parte de estos esquemas que tuvieron una activa participación en los negocios oscuros que beneficiaron y continúan beneficiando al régimen de La Habana. Tremendo. Muchas gracias, Hugo Shah. Por supuesto, estaremos muy pendientes de este tema. Gracias, Mil. Un placer.